Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Gracias una vez más por acompañarnos en el estudio bíblico que llevamos con frecuencia cada semana del libro de Pedro. La segunda carta, estamos en el capítulo 2. Hoy veremos el capítulo 2 más bien. Y viene un tema de mucha importancia, es el tema de los falsos profetas y falsos maestros, de lo cual hace una advertencia el apóstol. Y advertencia que si atendemos, que si escuchamos, pues tenemos mucho que pensar, tenemos mucho que entender, que recordar, y de lo cual podemos librarnos, digamos, de una situación de la que no comprendamos, y es el engaño. El engaño es una de las cuestiones más complejas que hay, porque el engaño suele verse como una verdad. Y descubrir esa mentira o ese engaño resulta ser una tarea que todos tenemos que hacer, una tarea de la cual todos tenemos que estar pendientes, porque es la sutileza de la mentira, ¿no? Cuando una mentira parece verdad y se vende, se exhibe como verdad, pero no es más que una sutileza engañosa que nos puede alejar del Señor. Cuando la mentira es como la cizaña, que se ve muy parecida al trigo y tiene que ser vista en su madurez para poderse distinguir y ser sacada, ¿no? Entonces viene una advertencia interesante del apóstol que hacemos bien si atendemos. Así que gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Vamos a orar y a iniciar. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que nos brindas de aprender, de conocerte, de descubrir tu palabra, Señor, de tenerla al alcance de nuestra mano, de nuestros ojos, Señor, y leer las santas palabras que han sido dispuestas para que sepamos cuál es tu voluntad y qué ha de ser, Señor, para que sepamos cómo andar y aprender a reconocer qué es lo que a ti te agrada, Señor, como un camino
que a nosotros nos brinda una mejor vida, que nos brinda alegría, que nos brinda todo lo que tú has dicho y anunciado acerca de este buen camino. Te doy gracias porque eres bueno. Amén. Vamos al capítulo 2 del libro de Segunda de Pedro. Allí dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de tiempo largo, la condena no se tarda, y su perdición no se duerme. Vamos hasta ahí. Cuando arranca con un pero, o con un por lo cual, o con un aunque, o con etcétera, con cualquier palabra de estas, nos hace saber que hace parte de un mensaje que ya se estaba hablando en el capítulo anterior. Y allí está hablando de los testigos del Maestro, quienes vienen a ser un testimonio como apóstoles o como discípulos o como seguidores del Maestro, de Yeshua, del Mesías, que vienen a exponer este mensaje como testigos, ¿no? Como testigos. Por lo cual habla de que si hay un testigo verdadero, también hay el riesgo de los testigos falsos, que es de lo que Pedro está hablando acá. Entonces, es importante que leamos así de rapidez lo que dice desde el verso 16 del capítulo 1, para que entendamos esa conexión del mensaje que está llevando Pedro. Dice, segundito. Entonces decía el verso 16 del capítulo 1, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es 2 Pedro capítulo 1, 20-21, lo último que leí. Entonces, allí de qué está hablando el apóstol. Dice, nosotros somos testigos, hemos presenciado la manifestación del Mesías, del Hijo de Dios, con poder, al punto que desde el cielo oímos una voz que decía, ¿qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice, nosotros somos testigos de ello. No solamente le vimos hacer milagros, de lo cual todo el mundo habla, sino que además tuvimos la oportunidad de presenciar algo particular. Y es que sin necesidad de recurrir a parábolas, fábulas o mensaje ficticio, artificial, sino que hemos visto y contemplado cómo desde el cielo se dio testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y él dice, pero no solamente que nosotros hayamos visto u oído, sino que además contamos con la palabra profética más segura, a la que ustedes hacen bien si están atentos, si escuchan, esa que alumbra en todo lugar. Pregunta para todos, ¿cuál es la palabra profética más segura? De la cual el apóstol dice que hacemos bien si le ponemos cuidado para que alumbre nuestro corazón. ¿Ah? ¿Qué dicen ahí? ¿Alguien? La escritura. La escritura. La Torá, la palabra del Señor. Dice él, esta es la palabra profética más segura. Porque bien dice el maestro, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él habló de mí. Es decir, en la escritura, en la Torá, en la palabra de Dios, encontramos que ella daba testimonio de algo venidero que los apóstoles presenciaron y dicen, esta es la palabra profética más segura. Dice un pasaje que para los que se habían extraviado, para los que andaban embriagados, no se dará sino
renglón tras renglón, línea tras línea, ¿cierto? La escritura, no se les hablará de otra manera, a fin de que les amanezca, ¿cierto? De que haya un descubrimiento de lo que fue anunciado desde antes. Así que dice, nosotros somos testigos de esto y entendemos que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que es público porque proviene de Dios. Y lo que está diciendo es que el conocimiento de la palabra del Señor y el hecho de que sea consignada para todos significa que es algo que debe alumbrar para todos de una manera pública, es decir, debe ser compartido, debe ser exhibida la revelación de la misma escritura. Él dice, pues se nos ha dado ese mensaje y por eso lo compartimos. Y ahora sí, ahí dice el pero, ¿no? Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Y porque estaba hablando de los profetas, ¿no? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, que habiendo sido inspirados por el Espíritu de Dios lo hicieron. ¿Estos santos hombres cuáles son? Los profetas de la antigüedad. Y él dice, como hubieron estos profetas de parte de Dios, también hubo falsos profetas. Y también habrá más adelante, dice, esto no es algo nuevo, sino que así como ha sido anunciada la verdad por medio de la palabra del Señor, hoy anunciamos un testimonio que es verdadero. Así en la antigüedad hubieron falsos maestros, pues hoy también los habrán, los hay y los habrán. Que hacen cosas turbias, ¿no? Introducen encubiertamente, o sea, con falsedad, introducen falsas herejías destructivas y negarán incluso al Señor quien los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice, vendrán unos falsos maestros que sí usarán del engaño, de las fábulas, de lo artificial, para encubiertamente, es decir, con un doble propósito, con un engaño real, tratarán de introducir un mensaje falso, mezclado de verdad y de mentira, para sus propios propósitos, con la actuación vergonzosa de sobrepasar el mensaje que a ellos mismos les trajo un rescate, o que tenía como propósito traerles un rescate. Pisotearán al maestro que les dio una enseñanza de salvación con tal de obtener una ganancia deshonesta detrás de todo esto. Muchos seguirán a sus disoluciones, dice en el versículo 2, por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. Entonces viene la advertencia. Así como en el pasado el mensaje de los profetas fue saboteado, también acontecerá ahora con hombres que introducirán un mensaje engañoso en la verdad, y por medio de lo cual el mensaje de verdad es blasfemado. De esto es de lo que más hemos oído y conocido, y razón por la cual hoy en día, una importante razón histórica por la que hoy en día el mundo detesta la religión y todo lo que tiene que ver con Dios, ha sido gracias a esto que se menciona aquí. A los que han introducido blasfemias y mensajes engañosos y han distorsionado la verdad, haciendo que la verdad sea blasfemada. Entonces hoy el mundo no diferencia entre la verdad y el engaño, porque naturalmente se ha convertido en que el poder engañoso de los mensajes falsos han superado a los de la verdad. Han sido tan poderosos que ha pasado lo mismo que en el Edén, donde la serpiente tuerce las palabras para hacer que la mujer, digamos que deje a un lado el poco temor que le quedaba para hacer lo que tenía que hacer y sea seducida a hacer algo que no debía hacer. Y haga así con su marido. Así que esto, ¿cómo fue posible? Por la astucia de un mensaje distorsionado. Un poquito de verdad, un poquito de mentira, se camufla, ya no se ve tan mentira tan mentirosa la mentira, ¿no? Esto es, mejor dicho, no hay nada más peligroso que una mentira difusa, ¿no? Porque una mentira directa, pues uno la detecta. Pero una mentira difusa, que se camufla entre la verdad, es difícil de que se identifique y puede tomar mucho tiempo. Así que es un gran peligro cuando esto pasa. Por lo cual el apóstol está, digamos que exhortándonos a atender que eso no nos pueda pasar a nosotros. Dice,
Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condena no se tarda y su perdición no se duerme. Y él dice, pues, a los que hacen tal cosa, les anuncio que no tienen sino un fin de destrucción. Porque quien osa de utilizar la palabra del Señor para con conciencia, más bien conscientemente, distorsionarlo, sacarle provecho económico a esto, aprovecharse de la fe de la gente, usar de esto como un arma de poder para dominar a otros, para encontrar intereses propios de uno u otra organización, de una persona, uno dice, esto es muy salvaje, esto es muy grave, porque es sobrepasar la verdad y distorsionarla con la intención de, digamos, no solamente pasar por encima de la verdad, sino pasar por encima de la gente, pasar por encima de Dios. Es algo muy, muy grave, ¿no? Es una corrupción en nombre de Dios. Y es lo que ha pasado muchísimo y sigue pasando hoy en día. Así que Dios dice este pasaje, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba con ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces dice Pedro, estos que hacen tal cosa como distorsionar el mensaje conscientemente, con el propósito de engañar a la gente y de obtener un beneficio económico o cualquier tipo de beneficio en torno a esto, dice él, y lo da como una maldición, como un mensaje de juicio, donde dice, tarde que temprano tendrán que recibir el pago por ello. Porque si Dios no pasó por alto a ángeles que pecaron, y no pasó por alto al mundo completo antiguo en el tiempo de Noé, ni pasó por alto a Sodoma y Gomorra, quienes se descarriaron también. Es interesante, pero Pedro está poniendo al nivel, ojo, al nivel del pecado de Sodoma y Gomorra, del mundo antiguo y de la rebelión de los ángeles, está poniendo a ese nivel a los que hacen negocio con la fe. Duro, ¿no? No sé si no lo habían analizado, pero el nivel al que Dios, este pasaje pone a una persona que distorsiona conscientemente la Biblia y el mensaje a fin de manipular a otros, sea cual sean sus intenciones, Pedro los pone al nivel de los que merecieron el castigo eterno desde la antigüedad. Y claro, cuando uno lo analiza, esto es gravísimo, ¿no? Porque cuando alguien hace esto es alguien que toma la postura de la serpiente en el Edén, alguien que se hace pasar por Dios, que en nombre de Dios hace que la gente peque. No bien dijo el maestro, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera ponerse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al mar. Está diciendo, mejor le fuera suicidarse a alguien que hace que otros, digamos, tropiecen en el engaño. Pues Pedro lo pone en una situación también muy gráfica. Dice, pues si el Señor no perdonó a estos y habla de una gran maldad de las naciones al punto que fueron reducidas a la inexistencia, un juicio eterno, pues dice, así será con aquellos que se atrevan a anunciar un mensaje falso en nombre del Señor, porque están dispuestos con tal de tener una ganancia en torno a esto, con tal de eso están dispuestos incluso a negar al Señor. Duro, ¿no? O sea, de verdad que es duro el pasaje porque nos advierte de verdad que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con el mensaje que anunciamos, hasta qué punto
nuestra intención es pasar por alto lo que la misma escritura dice, a fin de obtener seguidores, de obtener una ganancia, de ganar en un debate, en una pelea, de obtener control. Dice, así como el Señor en medio de esas naciones cuidó a Noé, quien fue pregonero de justicia, y a Lot, quien dice aquí, se afligía viendo lo que pasaba entre Sodoma y Gomorra. Dice, aquí hace como un paréntesis, ¿sabes, Señor, librar de tentación a los piadosos? Y aquí está haciendo énfasis en quién. En Noé y en Lot. Está hablando, en medio de una generación malvada, estos fueron preservados por el Señor, quien les libró de tentación y reservó a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es decir, está diciendo, pero tengamos también tranquilidad, que si nosotros permanecemos como Lot y como Noé en medio de trampas y de todas las artimañas de los malvados, pues también el Señor hará diferencia y nos separará y nos sabrá librar y proteger en medio de ello. Pero también dice y advierte a los que sean capaces de ir en contra de la verdad y de hacer blasfemia de ella y anunciar un mensaje falso. Dice, el Señor también ha separado y reservado a los injustos para el juicio. Mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, que desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores de fuerza y en potencia, no pronuncian juicio y maldición contra ellas delante del Señor, pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Duro, ¿no? A ver, dice Pedro, merecen mayor juicio aquellos que andan en una vida doble, de concupiscencias, de inmundicias, que se jactan de la verdad, de la justicia, de lo que es correcto, pero andan con sus pies en un camino de maldad y de injusticia y de inmundicia. Quienes son capaces de pisotear la Torá, de pasar por alto, de pasar por encima de ella, con tal de no huir de su mal camino y con tal de enseñar el mensaje falso que ya han preparado. Dice, estos son tan capaces, tan necios, tan contumaces, y contumaces, que incluso dicen aquí, son atrevidos y contumaces, que no temen decir mal incluso de potestades superiores, ¿no? Incluso los ángeles han demostrado mayor respeto por ellos, teniendo en su mano el poder de cumplir los juicios del Señor. Han sido más respetuosos que lo que muchos en su atrevimiento, en su necedad, en su arrogancia, en su creerse líderes y grandes revelaciones han hecho. Y claro, cuando uno analiza y cuando pensamos, digamos, en lo que hace la gente en este sentido, yo he conocido mucho de esto, ¿no? Gente que tiene, no sé, pasa mucho, lo he visto en la iglesia cristiana, yo no sé, cuando uno ve todo esto, como que uno se pregunta el por qué pasa esto, ¿no? Yo recuerdo en muchas oraciones que son comunes en el cristianismo, que le llaman guerra espiritual, la gente entra literalmente a batallar en su intención, en su intelecto, dice que batalla con el diablo y con los demonios y empieza a decir un poco de cosas que la escritura dice aquí mismo, dice, pues, ¿quién hace esto? Entonces se levantan a lo que llaman reprender y a decirle a Satanás lo que debe o no hacer y lo que le está preparado y etcétera, y vienen en muchas congregaciones horas peleando contra las potestades superiores. Y esto es un tema complejo, ¿no? Y no voy a entrar a hablar sobre lo que significan estas potestades superiores y todo eso. Quiero es que veamos lo que Pedro denuncia, y es que desde la antigüedad la gente ha sido atrevida, de que lo que no conoce no le importa sobrepasarlo y hace como cree que debe ser. Así que sin comprensión, sin entendimiento
desprecian las cosas que no conocen y no entienden que eso es para su propia perdición. Dice aquí, hablan mal de lo que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Entonces estos cumplen con varias cosas. Primero, en su arrogancia creen que pueden pelear contra el mal y contra las huestes superiores y contra lo que no conocen. Segundo, creen que viviendo contra la misma Torah, viviendo una vida de inmundicia, de pecado, que tienen ese poder, ¿no? Y hoy en día también se enseña acerca de eso, como que una vez salvo, siempre salvo, por lo tanto vive como tú quieras, el Señor te perdonará, y es un mensaje sumamente falso, donde se ha enseñado el libertinaje como una forma de verdad, lo cual es algo completamente contradictorio a la Escritura. Y además de este pasaje, denuncia que estas personas son engañosos, que tienen un propósito de enriquecimiento, de codicia en todo esto, y están dispuestos a hacerlo con tal de ganar, ¿cierto?, a la gente y obtener de ellos algo. Esto es muy grave y estas tres cosas pasan y mucho en las congregaciones y en las diferentes religiones. Y esa es la gran denuncia que hace pues, la gente acerca de la religión, que es algo atrevido, que se burla del Señor, que se jacta de tener un poder delante de la gente y mediante ese poder, digamos que resolver cómo debe hacerse o no las cosas. De esa manera transgreden la Escritura y lo que allí dice, y no solamente lo hacen así, sino que también dan un mal ejemplo, por lo cual, según este pasaje, están llenos de condenación. Estos reciben el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y los juzga muy fuerte Pedro, ¿no? Estos son una mancha en medio de la congregación, porque no tienen siquiera la decencia de irse, sino que en medio de su inmundicia conviven con los hermanos, recreándose en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Hay una palabra para todo esto? ¿Cuál es la palabra de quienes viven así? Corruptos. En todos los ámbitos sociales, una persona que vive así es un corrupto. Alguien cuyo deseo, cuyo propósito es completamente diferente a la justicia, a la verdad, a la equidad, a lo justo, a lo que es digno, a lo que tiene buen nombre, no. Y no les importa porque están corrompidos y van por ello, ¿no? Por lo que en su corazón desean. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y aquí nos pone ejemplo a Balaam, una historia un clásico de lo que es la intención del hombre cuando en su codicia está dispuesto a pasar por alto la voluntad de Dios, ¿no? Y esa fue la historia de Balaam, quien estaba decidido a ir en contra de lo que el Señor le había ordenado, y le insistió al punto que el Señor le lleva hasta Balac, quien buscaba que Balaam maldijese al pueblo, pero Balaam pues profería lo que el Señor le decía. Sin embargo, lo que quería en el fondo era el pago que Balac le había ofrecido. Es una historia muy interesante. Finalmente Balaam le enseñó al pueblo a extraviar a los israelitas mediante el pecado. Y esto le costó pues obviamente también su muerte. Entonces, ¿cómo fue cegado por la codicia? Fue cegado y se hacía el que buscaba hacer la voluntad de Dios, pero en el fondo insistía en querer el pago que le había ofrecido Balac. Y él dice, muchos siguen este camino. ¿Eso está en Números? Sí, correcto. ¿Números 22?
Números 22. Ahí habla de esta historia para que lo revisen los que quieran. Entonces aquí nos pone de ejemplo y muchos son cegados por el camino de Balaam, que intentan seguir estos pasos para obtener un lucro por medio de lo que la gente encuentra en nosotros como pues conocedores de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Cuando tú te presentas como, bueno, yo conozco la Biblia, la sigo, la interpreto, la enseño, pues de repente uno que otro querrá oír. Y en ese oír está dispuesto a aprender algo que si tú enseñas mal, que si tú corrompes, que si tú de lo cual buscas una ganancia detrás de todo esto, dice, has seguido el camino de Balaam, quien fue reprendido por su iniquidad, su pecado, ¿no? Así que estos que hacen este camino son como fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada. O sea, para una persona así es una falsedad, es un árbol que tiene mucha hoja y no tiene fruto, ¿no? Como Yeshua cuando fue a la higuera y lo único que tenía es una gran cantidad de hojas y no tenía fruto que tomar, de lo cual él lo que hizo fue maldecirla. Así que él dice, los falsos maestros son como esto, fuentes que no tienen agua y nubes que van empujadas, pero que no tienen sino oscuridad, exacto. Para ellos, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Uf, duro, ¿no? Porque Pedro en esto está diciendo, los que se atreven a hablar en nombre del Señor falsedad, que andan un doble camino como instructores de la palabra del Señor, está reservado lo peor de lo peor. Y claro, cuando el Señor dice, cuando alguien se atreva a hablar del nombre de Dios, cuya palabra no se cumpla, dice la Escritura, el tal profeta morirá y no vivirá, pues ha hablado en nombre del Señor y no se ha cumplido. Y si así pasaba en la antigüedad, hay que entender que Pedro también denuncia esto como una práctica que pasaba en esta época y que pasaría, de lo cual teníamos que estar atentos. Y él dice, estos llevarán el juicio sobre sí mismos porque han hecho lo peor, y es trastornar el mensaje verdadero. Ni siquiera enseñan un mensaje diferente, por lo menos, no es que mi mensaje es este, pero abiertamente, ¿no? Es este y es diferente al de ustedes por esto. No, esto lo que hacen es engañar y dar un mensaje mezclado en nombre de la verdad con tal de obtener una ganancia. Ni siquiera porque, no, es que ellos lo entienden diferente, no. No es un tema de comprensión, es un tema de necedad y de maldad. Dice aquí en el 18, estos hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Dicen, estos, cuidado porque estos tienen tan clara su intención de destruirlo todo, que van por aquellos de los cuales ya ha habido un rescate de parte del Señor. Aquellos que han creído y han salido de su mala manera de vivir, pues vienen estos y les prometen y les seducen con concupiscencia. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Y aquí viene una advertencia, dice Pedro, y estos hacen mucho daño a las congregaciones, porque la gente andaba mal y sentía de esto una necesidad de encontrar un rescate. Y vienen al Señor, el Señor les rescata y les da un mensaje que alivia sus almas. Pues después de que estos vienen y los distorsionas y les dan un mensaje falso, dice, los han hecho a ellos, a los que estaban en libertad, les han hecho nuevamente esclavos, pero les han traído a un peor estado que el primero. Les han traído a ser nuevamente, digamos, esclavos de la corrupción y de la condena que tiene la misma corrupción. Cuidémonos demasiado, cuidémonos todo el tiempo de aquellos que traen mensajes, porque el punto de esto es la astucia y la sagacidad con la que el mensaje torcido y falso se presenta, ¿no? Siempre los que enseñan la palabra, generalmente los que hablan en nombre de Dios, tienen una faceta
de benevolencia, una faceta de sabiduría, de bondad, de revelación, de muchas cosas, de incluso de inteligencia, de muchas cosas. Pero de nosotros depende revisar, de nosotros depende analizar si lo que nosotros oímos es de parte de Dios o no. De nosotros depende el colocar todo esto en la balanza y contemplarlo a la luz de la Escritura. Porque dice acá en el 19, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. O sea, nos enseñan un mensaje de supuesta libertad para vivir bien, pero ellos mismos no viven bien. Son hipócritas, por lo tanto, y no se encuentra un testimonio que sirva a aquel oyente. Entonces dice el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse tras del santo mandamiento que fue dado. Pues han acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, cuando una persona conoce la voluntad del Señor y busca organizarse y va por el camino de justicia y se ordena en la palabra del Señor, pero luego llega alguno con un falso mensaje y hace que éste se aparte, es como hacer que el puerco vuelva a su lodo, ¿no? Hace que su postrer estado sea peor que el anterior. Pues dice aquí, es mejor no conocer el mandamiento que conocerlo y apartarse, porque aquí viene una doble condenación. Antes ya estabas condenado, pues por la manera impía en que vivías, pero otra cosa es, sabiendo hacer lo correcto, apartarse de hacer lo correcto, porque aquí viene un pecado que va más allá y no es de ignorancia, es un pecado de rebelión. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Actualmente hay muchas enseñanzas, pero demasiadas, que buscan muchas veces pelear entre ellas y ganar adeptos. La mayoría de personas tiene una supuesta gran revelación de un nuevo tiempo, de un nuevo mensaje, de cosas así, y en el fondo muchos lo único que quieren es impactar al mundo, pero no para ganar gente para el Señor, sino de ganar ellos, Cuidémonos. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien puede traernos un mal mensaje? ¿Qué tenemos que analizar para saber si un mensaje es de parte del Señor o no? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Digamos que la manera más adecuada para saberlo es conociendo la palabra del Señor. Pero es difícil porque no todos lo conocen. Y de hecho lo que pasa es que estos maestros lo que buscan es enseñarlo, ¿no? Entonces una persona que no conoce la palabra del Señor, ¿cómo va a hacer para saber si un mensaje viene de parte o no del Señor? De acuerdo a lo que nos dice Pedro, podemos extraer algunas conclusiones. Lo primero es identificar si esta persona tiene una actitud codiciosa. Si su enseñanza, si su mensaje le beneficia a él personalmente, es una mala señal. Es una mala señal si nosotros vemos que la persona que nos enseña busca una ganancia a partir de eso, la que sea. No está queriendo esto decir que una persona no pueda obtener, no sé, un beneficio en el sentido de que alguien le ofrezca algo y esa persona pues sea beneficiada en eso. Por supuesto que no es lo que quiere decir. Cada quien haga libremente como desea. Lo que esto quiere decir es que una persona no puede buscar eso. Cuando una persona lo hace, ¿no? Yo me acuerdo en el mundo cristiano que eso funcionaba mucho así, ¿no? Entonces invitaban a un cantante y eso es como una estrella de la música. Literalmente se le daban unas ofrendas, un poco de dinero, el hotel, todo súper de lujo. Y obviamente entre más poderosa fuera la iglesia, más de eso. Recuerdo algunos que decían, no, aquí no hay cover, pero sí hay ofrenda para el ministro, una cosa así. Entonces la gente tenía que llevar un dinero que no era el cover o no era la boleta,
pero sí como generosamente cada quien como quisiera dar, y era una ofrenda que se le daba a los músicos o al cantante. Cosas así. Pasa así también con algunos líderes, con algunos pastores, que como invitados pues obtienen un beneficio de cientos, miles de personas en algunas congregaciones. ¿Y eso en qué se traduce? En mucho dinero. Pero no solamente los invitados, también los que levantan sus iglesias a partir de un mensaje de prosperidad, de dinero, de dinero, de dinero y de dinero. Créame que cualquier congregación cuyo mensaje tenga énfasis en el dinero, sálgase de ahí. No es eso bíblico. El énfasis bíblico nunca, nunca ha tenido que ver con eso. Y si no se había dado cuenta, pues analice el mensaje de su congregación y sálgase de ahí. No pasa nada. Busque a alguien que le ofrezca un mensaje de parte de la Biblia, del mensaje de Dios, sin un interés de por medio. Si lo encuentra, viene una segunda, otro factor también que tiene que revisar. Ahora, esto no quiere decir que en las iglesias donde se enseñe esto no haya gente piadosa, ni haya gente que no enseñe la verdad. Bueno, lo que pasa es que como esto es un movimiento, quiere decir que ellos mismos también son engañados del mismo movimiento y enseñan como por tradición o por costumbre lo que en su iglesia o como ellos fueron enseñados. Pero sí les digo que una persona que enseña a partir de esto y no discierne que eso no proviene de Dios, pues es otra señal. No es un maestro digno de que escuches. Porque si yo como maestro de la Escritura no repruebo un comportamiento de mi congregación en la que yo estoy, sino que enseño a partir de él porque también he sido engañado, pues no soy digno de ser un maestro del Señor. Porque yo mismo no he logrado identificar los errores más básicos de una congregación. Así que cualquiera que enseñe y que tenga de por medio un mensaje de prosperidad, de abundancia, de dar dinero, y etcétera, corre. No es recomendable que te quedes ahí. No es un buen instructor, no es un buen maestro. Dime. Entonces, lo primero es la codicia. Están dispuestos a dar un mensaje incluso falso con tal de seguir manteniendo o recibiendo pues esa supuesta bendición. Claro, ellos están siendo muy bendecidos. Están recibiendo mucho dinero, pues a su modo de entender, pero a la vez están siendo muy maldecidos porque el Señor les está diciendo eso, yo lo repruebo. Falso maestro. Segunda cosa que tenemos que ver, y es que son contrarios a la palabra. Son personas que supuestamente son grandes maestros, pero cuando les revisa su vida, están llevados de las fornicaciones, de los chismes, de los pleitos, de la falsedad, de todo lo que la Escritura reprueba, porque ellos mismos no han buscado corregirse en el mensaje de verdad. Entonces, cuando tú ves a una persona que habla de parte de Dios y le revisa su vida, si su vida no da testimonio, tampoco lo escuches. No hay ninguna garantía de que su mensaje sea de parte del Señor, porque esa misma persona no ha logrado poner en práctica lo que supuestamente dice con mensaje de verdad. Por lo tanto, una persona, ya de aquí estás perfilando una persona que ande justamente, literalmente, en todos los ámbitos de la vida. Que tú vas a su casa y ves cómo trata a su esposa. Que tú vas a su trabajo y ves cómo lleva sus negocios, sin trampas, sin evadir la ley. Que tú lo ves cómo resuelve sus conflictos y los hace de una manera honorable. Que tú lo ves cómo maneja la congregación y te das cuenta que no saca provecho de ninguna situación. Hay personas así. Si no lo encuentras, pues no los escuchas tampoco. Entonces, que sea conforme a la Escritura en su comportamiento, que no busque una ganancia a partir del mensaje, y que, bueno, entonces puede que encuentres a alguien que viva adecuadamente conforme pues a la ética, a la moral, tú digas, pues esta persona me da como un buen testimonio, no usufructa de la palabra, lo hace de una manera muy desprendida, pero pues que me está hablando de una cosa que yo he leído a par cosas o conozco par cosas y no corresponden a la Escritura. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Pues que es quizás la parte más difícil, porque claro que encontramos en la vida personas piadosas, buenas,
amorosas, pero que pueden estar con un mensaje contaminado que ellos mismos no han logrado discernir. Y esta es la parte más difícil, porque por supuesto que la Escritura, en la medida que tú no la conoces y que estás alejado de la verdad de ella, puedes enseñar con mucha locución, con mucho deseo, con una muy buena intención, puedes enseñar un mensaje errado. Yo he conocido muchas personas con muy buena intención que me enseñaron cosas pues, que no corresponden a la Escritura y no lo hicieron con ninguna mala intención, por los cuales yo los bendigo, no porque me hayan enseñado falsamente algunas cosas, sino porque sé que tenían el deseo de acercarme a Dios. Pero viene lo mismo, y es que puede que pase esto, claro, pero dice la Escritura que quien enseña no debe ser un neófito, debe ser una persona que conoce la palabra de Dios. Lo que pasa es que hoy en día hay muchos cursos para ser pastores, líderes, rabinos, lo que sea, cuya providencia no proviene exclusivamente de la palabra, sino de un argumento sectorial. Sectorial, sí. Es decir, si tú sales de una comunidad evangélica, sales con un mensaje conforme al de ellos. Si sales de una comunidad adventista, puedes ser la mejor persona del mundo, pero sales sesgado por el mensaje de ellos. Si sales de una comunidad de testigos, de los católicos, de los judíos, de donde sea, uno ve por el filtro dogmático de donde sales. Y ese es el filtro quizás más difícil de quitar. Más difícil de quitar. Porque para ese filtro es necesario, para quitar ese filtro es necesario una revelación profunda de la Escritura y darse la oportunidad de empezar de cero a conocer el mensaje de Dios, quitando de por medio los filtros que tienen tantas escuelas, tantas sectas, tantas cosas. Es el más difícil de todos, se los aseguro. Porque hoy mismo, ahora mismo, yo les pregunto, ¿estamos seguros que nuestra interpretación de la Escritura es la correcta? ¿Estás seguro que la interpretación que tú tienes ahora mismo de Yeshua, de la palabra de Dios, de la Torá, de lo que sea, es verdadera por completo? Y es donde quizás algunos tendrán que ponerse aquí la mano y decir, tengo que revisar. Porque mayormente como congregación lo único que hacemos es que escuchar maestros. Por lo tanto, hay una herramienta importantísima para salir de este último filtro. ¿Cuál es esa herramienta? ¿Quién me levanta ahí la mano y me dice cuál es la herramienta que nos hace saber que una buena persona no me engaña? Que revisarla y estar atentos de lo que la Escritura nos dice. Tenemos que, como los de Berea, sopesar la palabra de Dios y revisar si ésta cumple con lo que la gente nos está enseñando, lo que estamos oyendo. Amén. Entonces, yo les invito a todos de que aquí en adelante, si no lo hacemos, obviamente, siempre la Biblia realmente está en nuestra mano y no como un elemento, un accesorio más, no, sino que en verdad tengamos la costumbre de estar leyendo la Biblia, leyéndola, porque ¿cómo más conoceremos el mensaje si no lo estudiamos, si no lo escudriñamos? Porque si nosotros esperamos que siempre nos entreguen masticado el mensaje, ¿qué pasa si esa persona se equivoca? ¿Qué pasa si cae en el error? Ni siquiera por hacerlo de una manera consciente, porque nos quiere engañar, no, porque esa misma persona no ha logrado identificar un error. Lo que va a pasar es que también nosotros caeremos en el mismo error y no habrá quien nos libre a menos de que nosotros hagamos lo correcto, lo adecuado, que es ir a la palabra de Dios, escudriñarla y revisar cada asunto que en nuestras congregaciones se nos enseñe, sobre todos los temas, los que sean. Tener esa capacidad, esa no menospreciar la palabra de Dios, sino esa responsabilidad de ir y ver qué es lo que el Señor realmente nos está hablando. Con eso evitaremos caer en fábulas, en falsos temas, en tantas trampas de los cuales los mismos que enseñan muchas veces no saben que han caído. Y los que enseñamos tenemos que cuidarnos mucho de estar consultando internet como fuente principal. No es ahí. Ni estar consultando a los maestros, ni a los rabinos, ni a los pastores,
ni a los dogmas, ni a los libros, ni al internet. Esa no puede ser la fuente principal. El que enseña tiene que ir primeramente, realmente, a la palabra de Dios y de una manera juiciosa, responsable, pueda discernir un tema, por complejo que sea, y tener una idea. Luego, esa idea sí puede pasarla por unos filtros para ver si está equivocado o no, y entonces escuchar otras opiniones. Pero el problema es que la mayoría de maestros no hacen así. La mayoría de maestros escuchan la opinión general, escuchan las opiniones de muchos y con la que más le parece que argumente, la que más le gusta, a partir de ella empieza a revisar la Biblia y por lo tanto ya tiene un sesgo. Por lo tanto, lo que va a ver de la Biblia, lo único que va a hacer es ayudarle a corresponder lo que entendió de ese primer mensaje. El sesgo es lo más grave en lo que podemos caer porque luego este sesgo nos impide ver la verdad bíblica, ya que nosotros ya creemos entender. Y solamente es eso, una creencia, un falso mensaje. Así que los que enseñan, yo les invito a que utilicemos las herramientas que sí tiene internet, más bien. Biblias paralelas, Biblias con Strong, Biblias con la capacidad de permitirnos ir a uno y otro texto en paralelo y en correspondencia, Biblias que en eso tienen una funcionalidad muy interesante que antes sí no había. Hoy podemos tenerla en muchas versiones, en muchos idiomas. Podemos verlo en una consulta desde el original para ver términos complejos. Créanme que la riqueza que se aprende estudiando así supera, pero altísimamente, a la de un mensaje que encuentras en YouTube, que ya tiene un sesgo, que esa persona tiene por su mensaje que también ha escuchado de otra persona, que a su vez escuchó de otra persona, y así. Es un teléfono roto. Así que, mis hermanos, eso nos dará la capacidad de tener una argumentación crítica y estricta, para que en el momento de hablar de un tema, no entremos a pelear o a discutir sin argumentos y por creencias, sino más bien con el fuego del Espíritu discerniendo, ¿no? Eso es lo que hace el fuego, de lo cual hablaba el Juan el Bautista. Dice que viene con el aventador en su mano para discernir, para separar la hojarasca del fruto. Es un buen y estudioso hombre de Dios, una mujer estudiosa de Dios, tiene que usar de las herramientas necesarias para discernir, para separar lo falso de lo verdadero. Así que no comamos cuento y cuidémonos de los falsos maestros. Como Pedro bien nos dijo, ellos tienen reservado lo peor de los juicios. Y eso es muy grave. Así que no seamos tan suaves con esto. Más bien tomémonoslo en serio y cuidémonos de no enseñar mal, pero también de no aprender mal. ¿Listo, familia? Que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos. No pensé que iba a poder hacer el capítulo 3, pero ya se me extendería mucho. Así que les invito a que la próxima vez estén atentos a YouTube porque viene el cierre de este libro con un tema también muy interesante acerca de la venida del Maestro, acerca de la gran tribulación, de los tiempos finales. Un tema muy escatológico que toca Pedro. Bendiciones para todos y recordemos las palabras de nuestro Maestro que nos dijo: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah,
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam.